A fuego lento, parte 2. Tras abrirle la puerta y ver a Nari, sabía lo que ocurre. La dejó pasar y esta no tardó en preguntarle si se casará con Ji-Won. Jeong-min la empujó y Nari solamente lloraba, mencionando que ha estado enamorada de él desde su infancia. ¿Cómo pudo hacerle esto? Pero para Jeong-min, ella se va a casar con su ex. Pero la muy boba sacó el argumento de que la gente la ha humillado por ser la hija del amante y ella siempre la ha juzgado. Merece todo lo que ha vivido. Pero ¿por qué hacerle esto? ¿Acaso no tiene sentimientos? Pero Jeong-min le recordaba algo. Ya una vez le dijo que hasta los animales sienten vergüenza. Y Nari le preguntaba, lo hace para vengarse de ella, ¿verdad? Y Jeong-min le dejó en claro. Se casa con Ji-Won porque lo ama. Y todo es gracias a ti, Nari. Porque por ti pude romper con Seung-jae. Y ahora me casaré con Ji-Won. Nari, furiosa, le decía que Ji-Won nunca la amará y terminará suplicando amor como su madre, y así morirá. Para Jeong-min, esas palabras ya no significan nada, y empujándola fuera de su departamento, cerraba la puerta, mientras le decía adiós. Así se quedó gritando Nari que la deje entrar. Pero, por otro lado, el peje lagarto de Seung-jae escuchó todo esto. Llegó para hablar con Jeong-min y terminó con un golpe de realidad. Ahora sabía que dejó a una buena persona por la resbalosa de Ratanari. Por otro lado, Jeong-min recordó a su madre, y como ella, en su enojo, no tomó la mano de su madre en agonía. Hoy, al recordarlo, se sentía mal y de la nada recibió una llamada de Ji-Won. Intentó ocultar que estaba mal, que había llorado, pero Ji-Won la conoce muy bien. Y más tarde, tocaron a su puerta. Al abrirla, Ji-Won aparecía y quería saber qué le ocurrió. Jeong-min le dijo que no pasó nada, pero Ji-Won la conoce muy bien y le pedía que no sea tan obvia si iba a mentirle. Ji-Won podía notar que Jeong-min intenta ocultar lo que le ocurrió, y por eso era más evidente que algo pasó, y mencionó que es irritante darse cuenta de esto. Jeong-min lo volvió a malentender. Quizás se enojó por hacerle pasar tantas molestias. Se disculpaba y le pedía que no rompa su compromiso con ella. Ji-Won le dijo, bueno, está bien. La acostó en el sofá y le preguntaba, poner esa expresión es a propósito, ¿verdad? Siempre da un paso al frente y no tarda en poner otra barrera cuando se están acercando. Quizás es su forma de coquetear con él. Y de golpe la besaba. Y aunque Jeong-min tenía miedo y Ji-Won lo notó, esta vez Jeong-min no pudo negarse a lo que sentía cuando está con él. Tras pasar en la noche matraca que matraca, ¿Qué dijo? descansaron juntos. Y al día siguiente Jeong-min amanecía muy adolorida. Estaba avergonzada, pero en eso vio la hora y era tardísimo, aunque le costó moverse. Y su hermoso jefecito le pedía descansar. Además, primero debe desayunar. Y bueno, Ji-Won le había pedido a su ama de casa que le enviara comida con el chofer. Además, Ji-Won, su jefe, hoy le ha dado permiso para ausentarse por temas de salud, pues él mismo lo enfermó. Y ya después de darle un besito, se marchó. Jeong-min ahora sí abrió su corazón y no veía la hora de volverlo a ver. Ya en la noche, Ji-Won llegaba a casa de Jeong-min. Al verla aún acostada, tras saludarla, le recordó haberle dicho que él era brusco. Y será un problema si cada vez que lo hacen ella termina enferma. La burra de Jeong-min pensó que como no son compatibles en la cama, seguro quiere romper su compromiso. Pero él sí, obviamente es frío. Habla como si no tuviera sentimientos, pero a su manera de ser, le estaba demostrando que se preocupa por ella. Pero si está así es porque anoche fue su primera vez. Solo que ella esperaba que eso no sea un problema. Y obvio que no. Pero claro, Ji-Won no lo sabía, y si lo hubiese sabido, hubiese sido más amable con ella. Ahora sí, se sentía un bruto completo. Pero Jeong-min ya andaba diciéndole que no se preocupe, que ella mejorará, que irá a su ritmo y no sé qué otras cosas más. Hasta que Ji-Won le aclaró que lo más importante aquí es su salud. Debería dejar de pensar y mejor descansar, pues ya estaba cerca de la reunión de sus familias.
Días más tarde, Jeongmin llegaba a la oficina, vestida muy elegante y bien arreglada, y como moscas a la miel, aparecía su compañero de trabajo, el señor Oh, que quiere echarle los perros, y como que su trato llegaba a ser un tanto incómodo. Así ella recordaba el anillo que le dio Ji-hwan. Quizás debería ponérselo para evitar que la molesten otros hombres, pero al menos hoy deseaba concentrarse en la reunión de sus familias. Así más tarde la dichosa reunión se dio. Al llegar se disculparon por hacerlos esperar, pero para el señor Jun, o sea el abuelo, llegaron a tiempo. Así se sentaron y Jeongmin conocía a la madre de Ji-hwan, o bueno, más bien su madrastra, una persona muy dulce. Continuaron con la reunión y el señor Jun quería saber si a los padres de Jeongmin les parecía la fecha que él propuso para que se dé la boda, pero estos solo decían que la fecha que sea mejor para él estaba bien, aunque pronto la muy odiosa de la madrastra de Jeongmin mencionó que Jeongmin es afortunada por haber conocido a tan maravilloso hombre, y agregó: ojalá Minari aprendiera más de Jeongmin, porque a diferencia de Jeongmin, Minari es muy ingenua, y eso no sirve para nada. Si juegas limpio, pierdes. Todos se pusieron muy incómodos con estas palabras, y Ji-hwan dijo: es verdad, Nari tiene tanto que aprender de Jeongmin. Pero la muy bruja mencionó que Jeongmin siempre fue popular con los chicos, jugaba con ellos desde que es una niña, así aprendió a evaluarlos en todo aspecto. En pocas palabras estaba diciéndole a Jeongmin que es una manipuladora y que con eso logró engatusar a Ji-hwan, porque es un buen partido. Ji-hwan en cambio le dijo que eso es algo muy bueno, porque sus estándares se elevaron a alturas inalcanzables luego de salir con tantas mujeres. Sin embargo, hoy preguntaba: ¿acaso olvidaron lo que les dijo ese día? Pues no piensa dejar pasar ni un desplante más. En eso el abuelo de Jun intervino, preguntando por qué faltó Nari a la reunión. ¿Acaso Nari y Jeongmin no se llevan bien? El supuesto padre decía: no, ella se lleva muy bien. Pero el abuelo Jun ya había notado que solamente esos dos salen con su hija Nari, y ahora entendía la razón. Han dejado de lado a su hija Jeongmin, y él como padre debería estar más pendiente de su hija, pues cuando tienen madrastras, estas suelen hacerle la vida imposible. La bruja de la madrastra dijo que no, que ella nunca, que ella siempre le dio amor, pero Jeongmin nunca la aceptó, aunque ya el abuelo Jun vio sus verdaderos colores y notaba cuánto odian a Jeongmin. En vista de que son personas que no pueden ocultar sus problemas ni fingir felicidad en un momento así, les pedía marcharse. Odiaba estar con personas detestables, y así llamó a su asistente, pidiendo que saquen a estos dos de aquí. Tras eso, el señor Jun le preguntaba a Jeongmin si hay algo que le incomoda ahora. Jeongmin feliz dijo que nada, y terminaba contestándole con la palabra señor, y el señor Jun esperaba que desde ahora lo llame abuelo. Jeongmin así lo hizo, y se notaba que esa familia la van a atesorar. Y se notó más cuando el abuelo mencionó que desde ahora ella es parte de su familia, y la palabra familia era una hermosa palabra para Jeongmin. Más tarde Jeongmin pensaba en lo ocurrido con su familia, pero Ji-hwan le pedía tranquilizarse. Él tampoco viene de una familia de la que enorgullecerse. Al menos ella es la hija de la primera esposa, en cambio él tiene una familia compleja. Tuvo padre cuando apenas cumplió 12 años. Además, su abuelo seguramente reaccionó así porque seguro ya estaba investigando a la familia de Jeongmin. Y como ella no ha hecho nada malo, es una esposa excelente. Además, como él ya notó que ella había terminado de empacar, le pedía mudarse este fin de semana, pues la paciencia de su abuelo es tan grande que les ha dado permiso de tener un bebé antes de la boda, si desean, claro. Y como Ji-hwan no desea tener hijos, le pedía a Jeongmin cuidarse, pues no quiere un niño que se parezca a él. Tras irse, Jeongmin pensaba en la razón del por qué Ji-hwan piensa así, aunque mientras entraba a su hogar, alguien se encontraba vigilándola, y era ese baboso del peje lagarto, quien terminó sujetando con rudeza a Jeongmin. Este le preguntaba si es verdad que se casará con Ji-hwan. ¿Acaso no le importa cómo es esa persona? ¿O acaso no sabe sobre los rumores? Desechó a innumerables mujeres luego de acostarse con ellas, pero Jeongmin le dejaba bien clarito: Ji-hwan es mejor que un hombre descarado que está a punto de casarse con la hermanastra menor de su exnovia. Y por si no le queda claro, ella no cree nada de lo que dicen de Ji-hwan, pero Seung-jae le contaba que dicen que en el apartamento de Manhattan, luego de una noche loca, una mujer terminó acuchillada, y así empezó a decirle que ella
es muy inocente. Pero Jeongmin logró escapar de este tipo, esperando que él cuidara de Nari. Pero en eso este le dijo: lo haces por vengarte, ¿verdad? Si es por eso, no debes casarte. Jeongmin recordaba que ese fue su plan, pero no quería tampoco lanzarse al abismo. Es por eso que eligió a Ji-wan, un hombre que ella ya conocía, así que le dejaba en claro que se equivoca. Ella no siente nada por él, así que no tiene por qué vengarse de él. Y debe saber que ella será muy feliz, más feliz que él y su hermanita Nari. Al llegar a su apartamento, estaba pensativa, y como no quería quedarse con la duda que ya infundó ese peje lagarto, decidió llamar a Ji-wan para pedirle que fuera un momento a su departamento. Más tarde, Ji-wan llegó y, tras acomodarse, Jeongmin le pidió que le contara lo que había ocurrido en Manhattan. Ji-wan no sabía qué le habrán contado, pero él aseguraba que el rumor que escuchó es cierto. Todos los rumores son verdad. Jeongmin no podía creerlo, en verdad. Todo lo que Seung-jae le dijo es cierto. Así le preguntó si es verdad que una mujer murió en su apartamento. Ji-wan le dijo que no murió. Con esto Jeongmin pensó que en ese caso es verdad. Él organizaba fiestas con mujeres para hacerles daño. Aunque en eso Ji-wan le contó que es verdad sobre los rumores que ocurrieron en su departamento, pero no sucedieron cuando él estaba ahí. Jeongmin quería saber qué pasó exactamente, pero Ji-wan se quedó en silencio. Y al menos ahora Jeongmin sabía que no lo hizo él, pero que no desea hablar del tema. Aunque sí le preguntaba si consume sustancias ilícitas, y él nunca ha hecho algo así, y esperaba que ella tampoco lo haya hecho o lo haga. Y obvio que no. Tras dejarlo claro, Ji-wan ya se marchaba y Jeongmin, al menos ahora, estaba más tranquila. Así llegó el fin de semana. Ji-wan, como acordaron, vino a llevarla a su nuevo hogar. Sin embargo, Jeongmin estaba preocupada. Él debe estar cansado porque hace unas horas había regresado de un viaje de negocios. Pero para Ji-wan, en su vida, hay prioridades. Y hoy es mudarse con ella. Al poco tiempo llegaron a casa. Estaba totalmente amueblada. Jeongmin estaba emocionada y fue a mirarla por completo. Llegó a una habitación hermosa, luego a un despacho, un gimnasio, y en eso encontró una habitación sumamente grande. Y como asumió que esta es la habitación de Ji-wan, decidió irse a la otra que es más pequeña. Se recostó en esa cama y de la nada aparecía Ji-wan sin ropaje encima. Jeongmin no comprendía qué hacía él ahí desnudo. Y pues él estaba en su habitación. Jeongmin no comprendía por qué él tiene la habitación más pequeña. Aunque en vista de que no dejaba de mirarlo, Ji-wan se cubrió y asumió que su prometida estaba ahí para seducirlo. Obviamente no, pero él quería saber por qué está en su habitación. Jeongmin se disculpó, pensó que la más grande era de él, pero quería saber por qué le dio la mejor habitación a ella. Y su respuesta fría la enfrió, pues le dijo que ella es una visita. Jeongmin entendía con esto que no debe olvidarse que esto es un simple contrato. Y aunque nuevamente él aprovechó el momento con ella, Jeongmin estaba llena de dudas. Más tarde, Ji-wan se despertaba y al ver a Jeongmin a su lado pensó en que quizás era mejor que ambos durmieran en el mismo cuarto. La noche llegó y Jeongmin despertaba. Aún estaba cansada y Ji-wan le sugería seguir durmiendo. Pero Jeongmin pensaba, ¿no se supone que cada uno tiene su cuarto? ¿Acaso está bien dormir juntos? Pero entre pensar y pensar, se quedó completamente dormida. Por otro lado, el padre de Jeongmin llegaba ante la oficina del presidente. O más claro, el abuelo Jun. Quería una audiencia con él, tratar sobre la boda de su hija, pero el asistente Jeong le aclaraba que su jefe no desea verlo, pues días antes el abuelo Jun recibió el reporte completo de la familia del vicepresidente Hu-chan y encontró malversaciones de fondos junto a una reputación cuestionable en su manejo. Incluso en relación a su familia, no fue un buen padre para Jeongmin. El abuelo Jun estaba decepcionado de este tipo, confió tanto en el hijo de su mejor amigo y hoy se arrepentía. Es por esa razón que de ahora en más, el abuelo Jun desprecia aún más a Hu-chan. Más tarde, Hu-chan llegó a casa. Estaba furioso y pensó que quizás los aborrece por lo que hizo su ahora esposa en esa reunión de las familias. Su esposa, que supo que le impidieron ver al señor Jun, le dijo que de seguro es un malentendido, pero Hu-chan le aclaró que no hay malentendidos, todo es su culpa. No debió decir eso enfrente del presidente. La boba de su esposa le dijo que todo es culpa de Jeongmin por engañar al nieto del presidente, pero ya Hu-chan no podía con esta boba y ahora estaba preocupado de perder el favor
favor del presidente de la empresa. Y concluía: su esposa es la culpable de sus desgracias. Solamente ella. Como que les gusta culpar a otros, ¿verdad? Al día siguiente, Jeong-min despertaba. Moría de hambre y al revisar la alacena no había nada. Revisó por todos lados y nada. En eso aparecía Ji-hwan. Él había estado ejercitándose y se asombró al verla por fin despierta. Hace un rato estuvo intentando despertarla para que desayunara. Y claro, ya Jeong-min deseaba comer algo. Le preguntaba si tiene algo para preparar. Y por lo visto, habían ingredientes para hacer fideos. Y como Jeong-min no alcanzaba los ingredientes, Ji-hwan la sujetó y la elevó. Le permitió alcanzar las cosas y esto hizo que Jeong-min recordara su infancia, cuando Ji-hwan la alzaba para alcanzar el fruto de un árbol. Pero cuando se lo dio a probar, sabía horrible y Jeong-min sonreía al recordarlo. Le contaba a Ji-hwan lo que recordaba de ellos dos, aunque ya quería almorzar con él. Así que pensaba cocinarle a su futuro esposo. Así se puso manos a la obra hasta que lanzó una bomba. Quería saber cuántas novias ha tenido Ji-hwan. Ji-hwan le pedía definir novia y para Jeong-min una novia era alguien que le gusta, que va a citas con ella. Y dado a que Ji-hwan mencionó que nunca ha tenido una, le preguntaba entonces, ¿jamás salió con alguien? Pero él solo tenía amiguitas con derechos. Y al escuchar esto, Jeong-min se sentía insegura. Así, mientras se sentaban en la mesa ya para comer, Jeong-min esperaba que ahora que está a punto de casarse con ella, tenga un número muy pequeño de amantes. Y claro, era algo de lo que ella deseaba hablar. Pero Ji-hwan no comprendía qué quiere decir. ¿Acaso quiere saber si tiene o ha tenido amantes? Jeong-min se disculpaba, es que ella va a ser su esposa y debería conocer la verdad. Ji-hwan hoy le aclaró que no se ha acostado con otras mujeres desde que tomaron la decisión de casarse y tampoco piensa hacerlo en un futuro. Jeong-min, por si no se ha dado cuenta, también le aclaraba que ella tampoco ha hecho nada de eso y más bien ya le pedía comer. Al día siguiente, en la empresa, Jeong-min se dio cuenta que confundieron unos papeles con el departamento de ventas y se dispuso a ir a devolverlas, cuando en eso se chocaba nuevamente con su destino. Y bueno, el galán apenas notaba que su prometida no lleva el anillo de bodas que antes le compró. Era lo más justo, ya que él también tenía puesto el anillo. Sin embargo, por ahora Jeong-min solo guardó silencio, aunque cuando fue por las escaleras de emergencia, alguien empezó a seguirla, y era nada más y nada menos que un compañero de trabajo, el señor Oh, el cual es terco en sus deseos de tenerla. Así que esta vez le aplicó lo de: tengo una reunión de trabajo en poco tiempo y necesito que usted me acompañe. Como Jeong-min se sentía bien al ser solicitada para algo tan importante, no se negó. Pero todo empezó a ser raro. No irán en un vehículo de la empresa, irán en el auto de él. Y además, al ver que Jeong-min estaba siendo cercana al señor Jun, es decir a Ji-hwan, le pidió que tenga cuidado. Sí, el señor es guapo y adinerado, pero hay rumores no muy buenos de él. Pero ya debían irse a la reunión. Y claramente Jeong-min notaba sus segundas intenciones. Sin embargo, no tenía de otra que ir con el señor Oh. Señor que tenía una mirada de: esta noche paga. Mientras tanto, ya la chismosa de Jeong vio cómo el señor Oh y Jeong-min se fueron juntos. Como esta anda atrás del señor Oh, no tardó en escribirle preguntándole si pueden cenar juntos esta noche. El muy Casanova mencionó que no hay problema. Y así Jeong se fue feliz, diciéndose a sí misma que ella es mucho más bonita que Jeong-min y desde ya quería destruir a Jeong-min. Más tarde, ya se terminaba la reunión, y aunque fueron invitados a cenar con los asociados, el señor Oh se negó. Supuestamente le contó a Jeong-min que es porque esos señores beben mucho, y Jeong-min recordaba que es verdad, y es por eso que se imaginaba a Ji-hwan haciendo cosas cuando llegaba tarde, pero en realidad estaba con esos bebedores. Además, ni tiempo libre tiene, pero ya, debían irse. El señor Oh aprovechó para llevarla a cenar. Y además Ji-hwan les había dado la tarjeta de la empresa. Jeong-min pensaba usarla, pero el señor Oh canceló su cita con la chismosa Jeong de la empresa y vio la oportunidad perfecta para ganarse el afecto de Jeong-min. Dado a eso, la llevó a un restaurante muy lujoso.
Al ver la carta, Jeomin no consideró apropiado usar la tarjeta corporativa para una cena tan lujosa, pero ese bobote dijo que él invita. Y como eso significa que está en una cita, Jeomin se negaba. Le contó que tiene novio, pero este no le creyó. Confesaba que ella le gusta, pero Jeomin le dejó bien en claro que el sentimiento no es mutuo. Así siguió, insiste e insiste, pero Jeomin le dejaba en claro que hará como si nada de esto hubiese pasado, como si no hubiese escuchado que se confesó. Y ella piensa pagar por su comida. Tras eso, el señor Oh la llevó a casa, pero Jeomin no le contó dónde ahora vivía, así que la dejaron en su antiguo departamento. Tras eso, Jeomin pensaba avisarle a Ji-hwan que no irá a casa hoy, pero a su vez pensaba que realmente no son nada, solo compañeros de piso. En eso, Ji-hwan la llamó. Jeomin le explicó que no irá a casa porque salió a comer con el señor Oh y la dejó en su antigua residencia, así que dormirá ahí. Ji-hwan lo aceptó tranquilamente y Jeomin se sintió un poco desilusionada, pero pronto estuvo a gusto. Por suerte no había llevado todas sus cosas a la casa de Ji-hwan, aunque de la nada el timbre sonó y era nada más y nada menos que Ji-hwan, su futuro esposo. Este llegó en plan celos, porque por un momento pensó que ella estaría con alguien, pero Jeomin le dijo que ella vive sola. Y no, Ji-hwan le aclaró que ahora no vive sola, vive con él. Jeomin solo sonreía y quería saber qué hace ahí. Ji-hwan le dijo que estuvo cerca, así tomaba un té con él, cuando en eso Ji-hwan le preguntó ¿por qué lo mira tanto? Jeomin solo mencionó que adora que él venga a verla, aun cuando está ocupado. En eso, de golpe, Ji-hwan, frustrado, no entendía cómo ella no se da cuenta de lo que siente, y sin esperar a nada la besaba, pues Ji-hwan sintió tantos celos al escuchar que su futura esposa estuvo con el señor Oh, y hoy quería volver a sentir la suya, así que Pa' luego es tarde, carnal, tú púchale. Y le dio como a cajón que no cierra. Más tarde descansaban cuando en eso empezaron a sonar sirenas de ambulancias y la policía. Ji-hwan terminó abrazando con rudeza a Jeomin. Odiaba esos sonidos y Jeomin recordaba que en la infancia también fue así. En una ocasión una sirena sonó y Ji-hwan terminó haciéndola caer. Tras eso se aferró a ella mientras temblaba. Y todo pasó cuando ese sonido se alejó. Tras eso, aquel día se enteró que Ji-hwan se ponía así al escuchar esas sirenas, porque siempre sonaba esa sirena cuando su madre intentaba quitarse la vida, y él concluía que su madre lo hace porque lo odia. Hoy, al verlo así, entendía que aún no supera su trauma, pero Jeomin lo abrazaba y le pedía aferrarse más a ella. Ella lo va a proteger. Más luego, terminó con un dulce despertar. Su bombón estaba ahí esperando a que ella abriera sus ojitos, y ella, al decir su nombre, Ji-hwan se alegró. Se preguntaba si estaba soñando con el presente o con el pasado, y hablando del pasado, Ji-hwan quería saber si fue a propósito cuando le hizo probar esa fruta verde, porque sabía horrible, y Jeomin se reía. Ella tampoco sabía que tendría ese sabor, y por la dicha de ese momento, esos dos tortolitos tuvieron uno de tantos momentos inolvidables. Más tarde Jeomin desayunaba con Ji-hwan, pero él quería saber cómo es eso de que salió a cenar con el señor Oh solos. ¿Eso no cuenta como una cita? Jeomin le contó que fueron a un lugar lujoso y que incluso él quiso pagar por la comida, pero al final pagaron cada uno por su comida, aunque de la nada Ji-hwan le preguntó «¿Se te confesó, verdad?» Pues ya había notado la cara de pendejo que tiene el señor Oh cuando la mira. Jeomin se asombraba y le dijo que no se preocupe porque lo rechazó, pero Ji-hwan otra vez metía las patas, diciéndole que no se preocupa, pues el señor Oh no puede darle lo que él sí puede. Y eso hacía que algo que parecía estar siendo real se volviera nuevamente como un simple contrato. Y empeoró todo cuando el brutote le dijo que no lo olvide. Solo él puede darle todo lo que ella necesita. Ay, estos dos. Más tarde en el trabajo, llegaba la hora del almuerzo, y el bobo del señor Oh empezó a acercarse a Jeomin, demasiado, y Jeong tuvo más razones para odiar a Jeomin, pues el señor Oh ya la ha plantado por esa mosca muerta. Al poco tiempo todos fueron a almorzar y sorprendentemente hoy se sumó su jefe, el señor Ji-hwan-jun, y tras alegrarse por ello, Jeon le preguntó abiertamente a Jeomin qué cenó anoche. Supo que tuvo una reunión con el señor Oh. ¿Acaso cenaron solos? Jeomin les aclaró que sí.
Así fue. Cenaron juntos en un lugar caro, pero ella pagó por su comida. Y si algún día Jeong desea ir a comer en ese lugar, ella le ayudará para que pueda cubrir ese gasto con la tarjeta corporativa. Como que peor se puso la muchacha. Y bueno, ahora sí lo confirmó. El señor Oh le rechazó a ella por ir con Jeongmin, y más tarde Jeon se puso a conversar con sus amiguitas, hablando mal de Jeongmin a sus espaldas. Según ella, Jeongmin quiere enamorar al señor Oh porque ya ha terminado con su novio. Así empezó a hacerla quedar como una resbalosa, que incluso es una mujer que solo se preocupa por el dinero. Pero esta loca no pensaba dejarla salirse con la suya. Con los minutos, Jeong andaba mirando a cada rato a Jeongmin y Jeongmin lo notó, pero al preguntarle si necesita algo y ella decirle que no, se quedó pensando en que su sexto sentido no está funcionando. Al día siguiente, en la hora del almuerzo, la loca de Jeon llegó corriendo a ver al señor Oh y aisló por completo a Jeongmin, así que ahora sí lo notó. Jeon está enamorada del señor Oh y como el señor Oh está atrás de Jeongmin, empezó a ser hostil al verla como su rival. Pero a Jeongmin no le importaba nada de esto, pues al ir a la oficina se encontraba con su futuro esposo, un hombre hermoso, nada que ver con ese menso del señor Oh. Y hoy este le pedía que desde mañana empiece a usar su anillo. Para Jeongmin no era una buena idea, es igual al suyo. Y es justamente lo que Hee-won quiere, que todos sepan que ellos dos se van a casar. Pero al verla insegura le preguntaba por qué se ponía así. Jeongmin le confesó que no quería usarlo por miedo a que su compromiso finalice de la nada. Y Hee-won le dejó en claro, él jamás cancelará el compromiso porque ella es la mujer indicada para él. Jeongmin al escuchar esto nuevamente sentía como si le estuviera recalcando que esto es algo que ya planearon. Y como no quería ponerse sentimental con esto, accedió. Lo comprendía. Ella hará lo mejor e intentará no causarle problemas. En eso ya los compañeros de trabajo llegaron a almorzar, saludaron a su jefe y hasta la resbalosa de Jeon llegaba con un cafecito para su jefe, cafecito que fue rechazado de forma fría y abrupta. Pero de golpe notaron el anillo de compromiso de su jefe y empezaron a rodearlo, a admirar ese hermoso anillo, más porque Hee-won les contó que se va a casar. Jeongmin al notar cómo Hee-won mostraba su anillo, ella también quería hacer lo mismo. Y al día siguiente, Jeongmin llegaba hermosa. Hoy lucía su anillo de compromiso. Se sentía tan rara, aunque en eso, el señor Oh llegó a preguntarle si aprobó la petición de compra que envió el departamento de inversiones. Jeongmin le recordó que la señorita Jeong dijo que llenaría la solicitud. El señor Oh le dijo que así lo hizo, pero fue Jeongmin quien aún no lo aprueba. Al revisar el documento, Jeongmin notó que la señorita Jeong volvió a dejarla fuera. Otra vez, no le había compartido el documento a ella. Antes no dijo nada, pero ahora que ve que estaba afectándola en el trabajo, no tardó en ir a enfrentarla. Mientras tanto, Jeong estaba nuevamente con sus amiguitas, hablando pestes de Jeongmin, que es una cualquiera, que coquetea con todos en la oficina, que ya cenó con el señor Oh en un lugar caro y que después de romper con su pareja, aparece con un anillo de compromiso bocherón que seguramente es falso. Y de golpe Jeongmin la enfrentó. Al escuchar todo, sabía que estaban hablando de ella, ya que es la única que ha hecho esas tres cosas: comer con el señor Oh, romper con su antigua pareja y ahora tener un anillo bocherón. Pero en vista de tantos malentendidos quería aclararle algo: nunca ha seducido a ningún hombre, menos para comer gratis. La comida con el señor Oh la pagó ella misma. Tampoco tiene por qué rogarle a nadie para que salga con ella. Y sí, ahora tiene un novio con la promesa de casarse. Y esperaba que de ahora en adelante dejen de actuar como niños y actúen como adultos. Tras eso les pidió a esas dos amiguitas que se fueran. Y al quedarse a solas con Jeon, le preguntó por qué no estaba su nombre en el formulario de la mañana. ¿Fue un error? ¿O lo hizo a propósito? Si fue un error lo dejará pasar, pero si fue a propósito, entonces todo cambia. Jeong pidió disculpas rápidamente diciendo que fue un error. Y con una sonrisita, Jeongmin la disculpaba, pues entiende que los novatos pueden cometer ese tipo de errores. Qué gusto que da cuando ponen en su sitio, de forma tan elegante y limpia, a esas lagartonas. Aunque Jeong ya esperaba poder vengarse de ella.
Jeon al inicio pensó en renunciar tras esta vergüenza, pero no quería sentirse derrotada, por lo que planeaba ir en contra de Jeonmin. Total, Jeonmin es una mujer sin apoyo, vive en un departamento que se cae a pedazos, así que nadie la cuidará. Y para demostrarle que ella es mejor que Jeonmin, pensaba acercarse al señor Jeon y obtenerlo para ella. Desde ese momento buscó una oportunidad y al ver a Ji-hwan solo, se arregló y fue a verlo en su oficina, supuestamente para consultarle algo del trabajo. Se acercó con toda la intención de seducirlo, pero Ji-hwan no es tonto. Rápidamente le quitó la mirada y empezó a indicarle lo que debe hacer en su informe para captar la atención de la gente. Pero luego de darle los detalles quería saber por qué no le pidió ayuda a sus colegas con más experiencia. Él no tenía idea de que todos fueran tan pobres en conocimiento como para que su jefe tenga que lidiar con errores tan triviales. Aparte, Ji-hwan quería saber por qué ha excluido a la señorita Jeonmin de los formularios últimamente. Y como ésta le dijo que fue un error, Ji-hwan le pedía no volver a cometer esos errores. Así le pidió que se fuera y esta salió muy furiosa, frustrada porque el supuesto mujeriego no cayó ante sus encantos. Aunque no pensaba rendirse. Así más tarde le preguntó a Ji-hwan si desea cenar con ella hoy para agradecerle por sus consejos. Pero Ji-hwan, dando un golpe en la mesa, le preguntaba si cree que ese es motivo suficiente para invitar a cenar a su jefe y mejor le pedía irse a casa antes de que quede más en ridículo. Ay, pobrecita. Y la muy lagartona dijo que esta vergüenza que siente ahora es todo por culpa de Jeonmin. No, pues esta historia tenía que llamarse Todo es culpa de los demás, menos de mí. Más tarde Ji-hwan ya llegaba a casa. Encontró a Jeonmin dormida y aunque se veía tan dulce, decidió despertarla. Quería saber si tiene algún problema en el trabajo. Jeonmin feliz dijo que no. Además ella jamás permitiría que alguien se porte mal. Ji-hwan le preguntaba, ¿segura? Y aunque Jeonmin ha estado pasándola mal con el señor Oh y Jeong, pensó que no era tan grave como para contarle. Por eso le dijo que todo estaba bien. Aunque cuando Ji-hwan la acarició, Jeonmin sintió en Ji-hwan un aroma a perfume de mujer. Seguramente de esa lagartona de Jeong. Pero así él se despidió y Jeonmin se quedó pensando, desilusionada, creyendo que Ji-hwan aún sigue en una vida libertina como dicen los rumores. Al día siguiente Jeonmin estaba un poco triste. En eso Ji-hwan le dijo que hoy irán juntos a la oficina, pero al ver a Jeonmin aún pensando en que no quiere que los demás de la oficina se enteren, Ji-hwan le aseguró que ellos dos se van a casar pase lo que pase. Además ella le cae muy bien a su abuelo. Lo mataría si no quisiera casarse con ella. Y bueno, Jeonmin se alegraba. Sin embargo, Ji-hwan es tan sereno que sabía que mantendrá cierta distancia entre los dos. Y no importa si ella empieza a tener sentimientos más fuertes por él, Ji-hwan seguirá siendo frío con ella. Al poco tiempo llegaron a la oficina. Al subir en el ascensor, una colega de Jeonmin los vio juntos. No dejaba de observarlos y preguntó si Jeonmin tiene carro o alguien la trajo. Ji-hwan sin dudar le dijo que vinieron juntos. Ji-hwan ni tiempo le dio a asimilarlo, pero pronto ya la gente se subía en el ascensor. Ji-hwan no dudó en ayudar a Jeonmin para no ser aplastada, y como su colega vio esto, se sorprendió muchísimo. Ya empezaba a confirmar el chisme. Jeonmin y Ji-hwan están juntos. Así estuvo con Jeonmin intentando procesar la información y Jeonmin ya la invitaba a tomar un café más tarde. Y como ella ya notó todo lo que hay por aquí, dijo que sí. Además era mejor para ella llevarse bien con Jeonmin. Más tarde llegó la hora del almuerzo y Ji-hwan no dudó en ir junto a su prometida. Nuevamente la colega que los vio en la mañana lo sospechó aún más y al recordar el anillo del señor Jun sentía que se parece mucho al de Jeonmin. Así que con la intriga, a la hora del almuerzo, les preguntaba al resto de colegas si alguien notó que la señorita Jeonmin Chae trae un anillo de compromiso. El señor Oh rápidamente dijo que eso es imposible. Seguramente lo usa porque teme desperdiciar su antiguo anillo de compromiso. Además, este bobo se dio cuenta que todos la molestan al pensar que no tiene novio, como él. Pero aún así, aquella colega no estaba satisfecha. Le preguntaba a otro colega si acaso ese anillo no es similar al del señor Jun, y aunque otra sí lo había visto, no lo recordaba bien, pero era ilógico para ellos que Jeonmin salga con el jefe. Más tarde Jeonmin regresaba de almorzar con Ji-hwan. Traía galletitas para todos y al comerlas, en aún su tiempo libre, los tres colegas que apoyaban su relación se quedaron fijamente viendo el anillo de Jeonmin para compararlo con el de Ji-hwan.
Y sí, era muy parecido, pero la loca de Jeong aún no lo creía. Es imposible que esa mosca muerta se case con el jefe, pensó. Aunque por otro lado mencionaban que es una lástima, porque el jefe nunca asiste a la cena de equipo, y justamente es en esa noche. La noche llegó y todos asistieron a esa reunión. Entre todos chismeaban y comían mientras que Jeongmin solo se sentó a escuchar y comer. Hablaban de dos colegas de otra división que se enamoraron, se comprometieron y luego rompieron, dejando a todos incómodos por esa situación. Y Jeon agregó que es como el señor Jun, es tan adinerado que su abuelo impediría que se case con quien sea. Además, siempre el que termina sufriendo es el que menos dinero tenga. Parecía que todo estaba dirigido a Jeongmin, y sí, lo hacía para molestarla, pero Jeongmin ni se inmutaba. En eso, Jeon le preguntó a Jeongmin por su nuevo novio, pues intentaba hacerla quedar mal, pero de la nada aparecía su novio, Hee-wan. Sin dudarlo, se sentó junto a Jeongmin y sutilmente, mientras levantaba su trago, dio a notar su precioso anillo. Y ahora sí, todos podían comparar los anillos. Además, Hee-wan no tardó en demostrar que Jeongmin es suya, tanto así que dejó atónitos a todos. Además, Hee-wan, al verlos así, les aclaraba: Jeongmin y él están saliendo y pronto se casarán, y así confesaba ante todos los anonadados que siempre le ha gustado Jeongmin. Además, sus familias han sido cercanas y se conocen desde niños. Ahora sí le caía el 20 a Jeong, pues Jeongmin es cercana incluso al presidente de la empresa, Taeho. Pobre lagartona. Pero esta historia continuará. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Beretoons para más historias como esta. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!